Saludos y bienvenidos a Telecurul, una producción del Canal Congreso. Hoy vamos a escuchar las voces de la Federación de Víctimas de las FARC y sus posiciones frente a los acuerdos de La Habana. La senadora Sofía Gaviria, una de las fundadoras de la Federación, estará conversando con su actual presidente, Ervin Hoyos. Un saludo muy cariñoso para todas las personas que están a través del canal del Congreso recibiendo nuestra señal. Estamos en Telecurul, un espacio que abre el canal para que los congresistas tengamos invitados, hablemos de nuestras iniciativas legislativas, de nuestro trabajo de promulgación de las ideas y de recepción de todas las ideas que ustedes, colombianos empoderados, que quieren participar, nos tengan a bien dar para que así seamos los conductores de efectivamente esas iniciativas. Hoy tengo yo Sofía Gaviria Correa, senadora del Partido Liberal y una, digamos, de las defensoras de las víctimas dentro del Congreso, a un gran invitado, un gran amigo y una persona por todos los colombianos conocida por su defensa de las víctimas y sobre todo de toda la historia de secuestrados en este país, el doctor Ervin Hoyos Medina. Ervin, bienvenido. Senadora, muchas gracias. Es un honor para mí seguir compartiendo contigo espacios. Ervin es el presidente de la Federación de Víctimas de las FARC, y un hombre que, como les digo, lleva 30 años nacional e internacionalmente abocando por los derechos de las víctimas y por el retorno de los secuestrados a sus casas, por la búsqueda de los desaparecidos. Un drama que muchos de ustedes colombianos tienen en su casa y que hoy queremos poner en el centro de este programa. Ervin, empecemos, cuéntanos cómo inicia tu vida de solidaridad y de concientización, digamos, de la necesidad de que tu trabajo tenía que volcarse hacia la visibilización de las víctimas. Bueno, todo inicia en el año de 1994, cuando yo fui secuestrado por las FARC. Estaba en los estudios de Caracol en esa época y ahí llegaron 3 hombres armados, me sacaron en una madrugada haciendo un programa que todavía existe en Caracol que se llama Amanecer en América. Yo realizaba ese programa que era un programa periodístico, investigativo por todo el continente. Ya había estado antes en la Guerra del Golfo, en la Guerra en Yugoslavia y tenía una experiencia pues de trabajo periodístico internacional. Cuando me llevaron a la cordillera en el departamento del Tolima, ahí fui conducido por ellos, me entregaron a otra comisión de las FARC. En esa época el comando central, lo que es el secretariado, operaba desde Planadas en el departamento del Tolima y empezó la persecución del ejército durante mi secuestro. Se me rompen mis zapatos porque yo iba con zapato de oficina, se rompieron, entonces me llevaron caminando por la selva sin zapatos. A las 2 horas yo ya empecé a sangrar los pies, se me arrancaron las uñas de los pies y fue sangrando todo el tiempo hasta al segundo día ya estaba con las piernas inflamadas, infectado. Como no podía caminar, entonces me amarraron de la cintura, me amarraron debajo de los hombros y me arrastraban. Ellos decían que era para que yo no me cayera, pero de esa manera me llevaron arrastrado. Fueron 17 días. Estando allí en un campamento, tenían a un hombre amarrado, lo tenían amarrado con una cadena de hierro a un árbol. Y él me dice, ¿usted qué hace? Le digo, yo soy periodista. Digo, ¿por qué ustedes los periodistas no hacen nada por nosotros los secuestrados? Yo escucho la radio todo el tiempo. Siempre escucho la radio, nunca hablan de nosotros, nunca nos mencionan. ¿Qué tal si nuestras familias nos hablaran a través de la radio? Y él es el que me da la idea de hacer lo que ha sido el programa Las Voces del Secuestro. Fue una promesa que yo hice en ese momento. Yo le dije, si yo salgo de aquí voy a hacer eso que usted dice. Esa idea la voy a hacer. Y fue un compromiso con él. Sí. Nací en Seno Murcia, Correa, un señor de Saldaña, del Tolima, que llevaba secuestrado 2 años. Él fue liberado 2 años después de mi rescate. A mí me rescató el ejército. 2 años después de mi rescate fue liberado él. Posteriormente pues murió por justamente consecuencia del secuestro. Y ahí nace el programa el 10 de abril del año 94. Ya cumple 23 años de existencia de este programa. Ahí empieza todo este trasegar con las víctimas, conociendo cada caso de secuestro en Colombia. La primera lista de secuestrados en el país la hice yo.
no existía. En esa época había no había inventario. gaulas, no había, esas cosas no existían. Nadie hablaba del secuestro. Entonces yo empecé a hacer una lista en un cuaderno y a los 4 meses ya teníamos más o menos unos 400 secuestrados y Colombia no sabía que había secuestrados. Pasa el tiempo y en el año 98 se incrementa el secuestro en Colombia y llegamos a tener en una época casi 9.000 secuestrados. El acumulado más los 3.000, 2.500, 3.000 por medio del año. Así que fue una avalancha de secuestros en Colombia que se vinieron. Un programa de medianoche pasó a ser el programa que daba la agenda informativa en Colombia, porque cada que iniciaba la semana era qué pasó en las voces del secuestro, qué dijo Ervin Hoyos, qué denunció, cuántos casos nuevos salieron, los empresarios, los políticos, los congresistas, Ingrid Betancourt secuestrada, los gringos, ciudadanos israelíes, los extranjeros, Chikao Muramatsu. O sea, era el boom de periodistas viniendo de todo el mundo a grabar en un programa de medianoche que le hablaba a los secuestrados. Eso era un fenómeno de la comunicación en el mundo. O sea, no se imaginaban que existiera en la radio un programa que le hablara a quienes estuvieran secuestrados. Entonces, ahí viene esta vinculación con las víctimas. Luego yo empiezo a crear otras alternativas de apoyo a las víctimas, como fue la investigación de secuestro. Entonces, creamos una agencia de investigación contra el secuestro y paralelo a eso creamos un grupo de búsqueda para localizar los restos de los secuestrados que han muerto en cautiverio. Entonces nace la red ADN y se forma un voluntariado tal vez de los más grandes en Colombia, que lleva, como le digo, 23 años, que ha registrado más de 24.000 casos de secuestro en Colombia, de los cuales 19.000 han regresado, más de 4.000 no sabemos qué pasó con ellos. O sea que en esos 23 años ustedes han registrado la cifra récord de 24.000 secuestrados. En total son 27.800 más o menos, pero vale la pena señalar que yo inicié el programa en el año 94. Entonces, del 94 hacia atrás ya había un remanente que no nos tocó a nosotros, que eran más o menos unos 3.000 casos aproximadamente, casos individuales Todo de lo del grupos EPL, armados, por ejemplo. exacto, lo del EPL, los inicios de FARC, los inicios de ELN, que hay un remanente de secuestrados que no eran noticia, que además era, recordemos que en este país hubo un momento que era prohibido por la ley hablar del secuestro en Colombia en los medios, lo consideraban intermediación. O sea, a ese nivel llegamos aquí. ¿En qué gobierno? Cuando estaba de Greif, el fiscal de Greif, fue cuando ya se logró tumbar aquí en el Congreso justamente esa prohibición. Fue cuando a Reneguita lo metieron preso, año 94. Sí, del presidente Barco, del presidente Barco de Gaviria. Y de Gaviria De se Gaviria, tumba claro. la iniciativa. Cuando se establece el Estatuto Antiterrorismo, se quita justamente la sindicación de que buscar liberación de secuestrados era intermediación. Yo incluso fui citado a la fiscalía porque me acusaban de intermediación y logramos que eso se cayera, porque es parte de las facultades que tiene una familia de buscar cualquier método para liberar a un ser querido. Está en la facultad de la familia y no del Estado. No, evidentemente que es un tema muy peligroso que ha pasado en este país, y es que se ha mezclado y a lo que se llama extorsión, chantaje, se ha dicho que muchas veces que ha sido colaboración. Entonces, ese es el reto de la justicia, la individualización y la investigación para llegar las pruebas pertinentes para definir dónde hubo extorsión, dónde hubo chantaje y dónde efectivamente hubo colaboración. Por lo general, yo en esta experiencia que llevo de estos 23 años, yo no encuentro el primer empresario que por voluntad propia saque dinero y le dé a un grupo armado. Eso no existe. Eso es extorsión siempre. Sí. Que la vuelven una norma, que la vuelven una ley, que si no le secuestran la familia, los hijos, y lo tienen que hacer ya porque se vuelve la rutina del grupo armado hacerlo, lo tienen que hacer. Pero el que financie un grupo armado lo hace por lo general por presión, y eso es extorsión. Bueno, vamos a una pausa comerciales y seguimos con este tema tan importante y tan actual.
Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Restitución de tierras. Se garantizará el acceso y uso de la tierra a través de un fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Se otorgará escritura pública a los campesinos sobre las tierras en las que ejercen posesión sin tener documentos que prueben su pertenencia. Se actualizará y modernizará el inventario de catastro rural. El Estado velará para que el uso de la tierra concuerde con la vocación del trabajo del campesino dentro de los términos legales. Las áreas ambientales serán protegidas por normas especiales y las respectivas autoridades. El Estado se compromete a crear la infraestructura y adecuación de tierras, vías terciarias, infraestructura de riego, a suministrar la tecnología de drenaje y electrificación y a implementar la conectividad de Internet necesarias en las zonas rurales. Las zonas rurales tendrán acceso a vivienda y agua potable. La jurisdicción agraria será el organismo encargado de resolver los conflictos en torno a la tierra. El Estado se compromete a crear planes para fomentar la economía familiar y solidaria, para facilitar la comercialización de los productos campesinos y llevarlos al consumidor, a proveer asistencia técnica, tecnológica en investigación y a crear un plan de política pública para garantizar el adecuado y completo acceso a la salud, seguridad social y educación de las familias campesinas. El gobierno también se compromete a implementar un sistema especial de alimentación y nutrición para erradicar el hambre en el campo colombiano. Las metas contenidas dentro del Acuerdo de Reforma Rural Integral tendrán un plazo de cumplimiento programado a 12 años. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Ervin, vamos a hablar de la actualidad. Estamos claros que más de 27.000 secuestrados del 94 hasta ahora, pero vamos ahora a actualizar el tema de los secuestrados, que parece que aquí no existiera y que solamente existiera el tema de los secuestrados del ELN, que están realmente, que están haciendo todo, digamos, su agosto en términos de secuestros en este momento. La semana pasada hicieron 8 secuestros, el secuestro de las FARC, de los disidentes en el departamento de Guaviare, en fin. Y antes del 94, cuando nace tu compromiso, digamos, con los secuestrados, pues tenemos toda la historia triste del EPL, del Quintín Lame, de todos los del propio M-19, que digamos tiene una historia. Y entonces ahora hablemos del presente, que todos los televidentes están muy interesados en saber cuáles son las cifras que hay de realidad sobre el tema ahora, específicamente que el gobierno ha insistido, y las FARC, que ellos no tienen secuestrados, y desde la Federación y desde Voces del Secuestro se ha señalado que hay una lista de más de 700 secuestrados por parte de las FARC. Bueno, cuando en el año más o menos en el 2009, en el gobierno de Álvaro Uribe se hizo un manejo político para reducir las cifras de secuestro, y fue que crearon un argumento jurídico diciendo que un secuestrado que lleva más de 2 años pasa a desaparecido. Y esto lo hicieron para bajar las cifras y mostrar resultados del gobierno de la época, pero no se dieron cuenta que lo que hicieron fue hacerle un favor a las FARC, porque las FARC dijeron: Ervin Hoyos habla de 2.800 secuestrados y el mismo gobierno acaba de decir que solo hay 64, sí, porque lograron bajar la cifra de 2.800, casi 2.890 a 64. Y solamente era para mostrarle esas cifras a la comunidad internacional. O sea, la cosa más cruel que pudieron hacer fue esa, la hizo el mismo gobierno. Luego, o sea, en el ni año... siquiera los desapareció, sino que los disolvió. Claro, le cambiaron el ítem. En las listas aparecía el secuestrado Oscar Donald Rosas en 1999. Y dijeron: no, es que ya lleva más de 2 años, hay que pasarlo desaparecido. Entonces, cuando uno consultaba las listas, ya no aparecían secuestrados, sino como desaparecidos. La desaparición intuye que no hay un responsable, que es como si la persona se fue solita por su propia cuenta y no quiso volver a aparecer. Desaparecido es cualquiera que no quiere dar la cara. O sea, le quitaron el nivel que tenía de conexión con el grupo armado. Okay. Entonces a las FARC le desaparecieron más de 2.800 secuestrados. Eso fue absolutamente cruel. Eso ocurrió en el 2009 con la época de Fond de Libertad. Imagínense eso. Luego nosotros mantuvimos
una cantidad de secuestrados que sabíamos que estaban vivos, y luego cuando inicia el proceso, el listado de los secuestrados y la defensa de que ellos estaban secuestrados. Y que estaban secuestrados y que estaban vivos. De esa lista de los 2.800, hay una lista de 435 que era la que manteníamos con las familias en contacto, porque se supo que había pruebas de supervivencia, que hasta el 2010 estaban vivos, que había alguna señal de vida o que había exigencias o que el grupo estaba cobrando dinero. Luego ya viene en el 2012, cuando inicia el proceso, sube la lista a 468 casos. Nosotros le pasamos al gobierno esa lista. Se le suman a los 2.800, 468. 468, exactamente. Entonces, le pasamos esa lista al gobierno para que cuando iniciara el proceso le exigiera a las FARC la liberación de todos esos secuestrados. Nunca lo hicieron. Tengo pruebas, el mismo Humberto de la Calle reconoció que ellos no lo habían hecho, que esa no era, digamos, una condición en la negociación, porque en la negociación acordaron, y lo dijo el mismo Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, que ellos acordaron no hablar de secuestrados, no hablar de menores reclutados ni desaparecidos. Tema de narcotráfico estaba sujeto a unas condiciones dentro de la negociación, y la elegibilidad política y la extradición eran temas literalmente vetados. Sobre esas condiciones inició el proceso. Entonces ahí es donde nosotros como víctimas empezamos a exigirle al gobierno que tenían que poner como condición sine qua non, no negociable, que liberaran secuestradas para poder salvarle la vida. Yo les decía a ellos, si avanza el proceso y no los han liberado, los van a matar. Y efectivamente, vamos, con 5 años de este proceso, que no hubo una sola liberación por parte de las FARC. Erwin, durante las negociaciones posteriores que el presidente invitó a la Federación de Víctimas de las FARC y que invitó a los defensores del no, más las víctimas de las FARC que estuvieron neutrales, pero que digamos como víctimas sí tenían que estar en el centro y fueron invitadas por los del no. Yo recuerdo claramente que el comisionado de paz reconoció que efectivamente el listado de más de 700 secuestrados actualizado era el mismo listado que tenía el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Qué ha dicho el gobierno después de eso, después de reconocer eso y saber que era un tema espinoso, pero que ha pasado callado? Esas familias siguen con esa angustia, y a esas familias hay que sumarle los 2.400 de antes. ¿En qué estado están las cosas? ¿En qué estado están las familias? ¿Y qué dice el gobierno sobre el tema? Bueno, el gobierno lo ha anulado totalmente. Vale la pena señalar que en una de esas reuniones con el Ministerio de Defensa, estando el Ministro del Interior y todos los demás, pedimos una audiencia especial para entregar la lista de todos los secuestrados. Y cuando yo quise contrastar la lista de nosotros con la lista del Ministerio de Defensa, vergonzosamente el viceministro de Defensa llevaba una lista de 22 secuestrados, nada más, 22 secuestrados, y nosotros le estábamos entregando una lista de 738 casos, incluidos los ganaderos que fueron secuestrados y desaparecidos por las FARC. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que ha habido una política premeditada de desaparecerle los crímenes graves a las FARC, para que no se pongan bravos, para que no se disgusten, para que se mantengan en la mesa de negociación, para que se sientan cómodos, porque las víctimas de los secuestrados desaparecidos son las que más le incomodan a las FARC. Eso es lo que más les talla en los zapatos a las FARC, las víctimas de los secuestrados que desaparecieron, porque son secuestrados por los que ellos cobraron, vendieron sus propiedades, les dieron la plata a las FARC, y ahora las FARC no pudieron darle la cara a esas víctimas porque desaparecieron a esos seres queridos. Me acaban de confirmar que el cadáver de Oscar Donald Rosas va a ser entregado en estos días, y lo están haciendo por debajo de la mesa del proceso. Están las FARC llamando clandestinamente a los de la Cruz Roja para decirle, mire, este está en tal parte, vaya y lo sacan, pero no digan que nosotros fuimos los que lo entregamos. Esos cadáveres son las pruebas de la mentira reiterada durante 4 años de que no tenían secuestrados. Claro, pero entonces se los van a entregar a la Cruz Roja para que la Cruz Roja sirva de fachada, para que lave la imagen, para que proteja a las FARC, y que quede como si la Cruz Roja sabía, y fueron y se los entregaron a la Cruz Roja, pero lo está entregando la guerrilla por debajo. Me acabo yo de enterar de eso hace unos minutos, me acaban de contar que van a entregar una cantidad de secuestrados, y se los están entregando al Comité Internacional de la Cruz Roja, para que la Cruz Roja se los entregue a las familias. Algo que
aún más busca camuflar la responsabilidad de las FARC en estos crímenes. Y revictimizar a las familias de las víctimas, porque claramente... Claro, no asumir la responsabilidad, no poner la cara. O sea, no se les está reconociendo los derechos y esa realidad dolorosa en la que viven. Además, desaparecen las pruebas, porque el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿quién los va a obligar a levantar un acervo probatorio de la escena del crimen? El comité no le interesa saber quién hizo el secuestro, quién lo desapareció, quién lo mató. Ni en qué condiciones. Solamente entregar el cuerpo. Si fue asesinado, si fue torturado, si fue a bala, si fue a cuchillo, ¿qué le hicieron? O sea, el comité va, recoge los restos y se los entrega a la fiscalía para que la fiscalía se los entregue a la familia, pero no hay posibilidades de hacer un acervo probatorio de verdad. Pero el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene que seguir un protocolo de medicina legal. Sí, pero ellos no están obligados a revelarlo, porque justamente por eso son Comité Internacional Humanitario. Y como se declaran neutrales, claro, mantienen esa información. Además que ellos, la entrega se la está haciendo una de las partes. Entonces ellos, para no violar el secretismo que existen entre las dos partes, pues lo hacen de esa manera. La composición de los secuestrados de las FARC en este momento, o sea, policías, militares, mujeres, hombres, niños, como una cifra... Tenemos, muy importante esa pregunta, mire, tenemos 258 miembros de la fuerza pública que vergonzosamente, y tengo que decirlo, el Ministerio de Defensa no lo reclama. Vergonzosamente, el Ministerio de Defensa, la policía, el ejército no reclaman a esos secuestrados que desaparecieron en el marco del conflicto. Ahí hay militares, miembros de la Armada Nacional, personas al servicio de la policía y del ejército que eran conductores, que eran civiles contratados para mover vehículos del ejército o de la policía, que desaparecieron en zonas de influencia de las FARC. Todos ellos están. Hay 19 funcionarios de la Fiscalía desaparecidos en zona de influencia de las FARC. Hay gente del antiguo DAS, 16 personas del antiguo DAS. Son 135 de la policía y 92 del ejército. En total suman 258 personas desaparecidos en zonas de influencia de las FARC que ni siquiera el Estado mismo los reclama. Es más cruel aún, porque el gobierno los tiene a ellos vinculados como si fueran desertores. O sea, ni siquiera secuestrados, como si fueran desertores. Los secuestran y luego las instituciones les dañan la honra. Como si fueran desertores. Vamos a otra pausa institucional y vamos al último bloque para cerrar este tema tan doloroso y de que todos los colombianos tienen que hacer cruzada para la defensa de esos secuestrados y, por supuesto, el último tema, niños reclutados. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. ¿Qué va a pasar con las zonas que deja las FARC? Las zonas dejadas por las FARC pasarán a manos del gobierno con el propósito de que se reviertan los efectos del conflicto, que se restituya a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado, se restablezca a las comunidades sus derechos sobre la tierra y se produzca el retorno voluntario de mujeres y hombres en situación de desplazamiento. Las personas beneficiarias del proceso de restitución de tierras recibirán acompañamiento técnico y financiero para la reconstrucción de sus proyectos de vida y generación de ingresos, recuperación y reconstrucción del tejido social como proceso organizativo y construcción de la memoria histórica para la reconciliación. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Bueno, lo primero, obviamente, Hermin, hacer votos contigo, con la Federación, con Voces del Secuestro, para que esos secuestrados vuelvan vivos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos, Hermin. Y ahora pasar a un tema aún, si se puede, más doloroso, los niños reclutados. La Fiscalía General de la Nación emitió un documento, una investigación sobre que en los últimos 15 años se habían reclutado 11.560 niños desde los 8 años en adelante, por las FARC, solamente por las FARC. ¿Cuántos niños hay, se considera que hay hoy reclutados? ¿Qué pasan en esas zonas veredales? ¿Cuántos se han recuperado? ¿Y cuál es el protocolo con el que se están recuperando? ¿Y cuál debería ser el protocolo internacional? Tú que tienes experiencia en toda esa entrega de niños reclutados. Bueno, sobre los menores aquí hay falencias como todo. La Fiscalía
ha documentado 11.565 casos, pero esto lo ha hecho la unidad de contexto, que es la que ha tenido acceso a los menores que se fugaron, que fueron capturados en combates, etcétera, y con ese sondeo pudieron establecer una cifra aproximada de 11.565, pero esa no es la cifra real va mucho más allá. Solamente si hablamos del campamento de Alape, el campamento de Alape estaba recogiendo... Uno de los grandes negociadores, sí, y que habla más claro, de paz. Y además el encargado del tema de menores, Sí, el encargado del tema de menores. Él solamente en el campamento del Magdalena Medio hacía 3 graduaciones en la escuela de formación que tenían. Cada graduación, cada curso eran promedio 600 niños y hacían 3 al año. Estamos hablando de 1.800 promedio por año aproximadamente. 1.800 en un solo año. Y Alape mantuvo ese campamento durante los últimos 15 años en esa zona. Solo un campamento. Las FARC tenía 6 campamentos de instrucción en distintas partes del país. 2 en la zona de la Macarena, otro cerca al pie de San Vicente del Caguán. O sea, 6 campamentos para la instrucción solamente de instrucción, menores. escuelas de instrucción. De instrucción de Exactamente, menores. de menores. O sea que era una estrategia sistemática. Es sistemático porque ese es el modelo. Sí. Para eso ellos crearon lo que fueron las escuelas bolivarianas de menores, que son escuelas en donde ellos iban incluso a jugar fútbol a los pueblos con los niños, empezaban ese proceso de seducción y de ahí a los que podían llevárselos de buena voluntad, por las buenas se los llevaban y si no, pues hacían el reclutamiento forzoso, que es cuando ya llegaban con un camión y se los cargaban, así lo hacían en distintas partes. Entonces nosotros haciendo un sondeo con ese cálculo, yo tengo desmovilizados de cada uno de esos campamentos que estuvieron en esos campamentos y ellos nos dan testimonios en donde cada grupo son entre promedio 800 y 1.200 menores. Yo le calculo que en lo mismo que dice la Fiscalía, de los últimos 15 años, los 15 años puede llegar a 30.000 menores. 30.000 menores. Esa ya es la cifra un poco más aproximada a la realidad de los menores reclutados. Cuando inició el proceso de paz, había 3.265 recién secuestrados. Hablamos de recién secuestrados, o sea, de 2 años atrás. Entre esos reclutados forzosamente. Reclutados forzosamente. Entonces, estaban, por ejemplo, recordemos que tan pronto inició el proceso... Un paréntesis. Reclutados forzosamente. No es que los niños, como dice el secretariado de las FARC, fueran libremente. Van libremente después de que les amenazan que matan sus padres, sus hermanos, que violarán a sus hermanas, que la vida y la integridad de su familia depende de que ellos libremente vayan a la guerrilla. Así ha sido el reclutamiento forzoso de los menores. Recordemos que inició el proceso de paz en el 2012 y en el 2013 se llevaron de una escuela del Putumayo 18, de una sola escuelita, de un jardín donde lo estaban protegiendo, allí se llevaron 18 y nadie dijo nada porque era una zona de influencia en donde la profesora que denunció fue amenazada y ni siquiera los padres tuvieron la oportunidad de denunciarlo a las inspecciones de policía ni a la personería porque los amenazaron, a todos esos padres de familia los amenazaron. Asimismo fue en Puerto Guzmán, otro reclutamiento que hubo de una escuelita que se los llevaron absolutamente todos. Y eso ha sido durante todo el tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora la gente va a empezar a denunciar estos casos, sí, porque no se han conocido. ¿Por qué la gente, por qué no conocemos los colombianos en las ciudades esa información? ¿Por qué no se dice? ¿Por qué el gobierno no sale a mostrar esas estadísticas? Primero porque están en zonas de influencia de las FARC, en zonas de influencia en donde las FARC controlan la alcaldía, las FARC controlan la personería, las FARC controlan tienen miedo. Todo, claro, la gente está absolutamente amedrentada. En este momento, los menores que tenían 12 años cuando inició el proceso, las FARC jugaron a algo también macabro y sucio, fue no devolverlos porque sabían que el proceso se iba a demorar 4 o 5 o 6 años. Entonces, si tenían 12, pues esperemos a que termine el proceso, que cuando termine el proceso tienen 18. Efectivamente, ese fue el juego que hicieron. Cuando ya llegó el momento del plebiscito que gana el no, porque además daban por hecho que iba a ganar el sí, cuando gana el no, generamos toda la presión a través de la Federación de Víctimas y de las distintas organizaciones para que respondieran por los menores. Se crean inmediatamente unas verificaciones en los campamentos y ellos, en temor a esas verificaciones, sacaron a los menores de las filas, los mandaron a las cabeceras municipales para integrar las milicias urbanas
de las FARC en las cabeceras municipales, los liberaron por debajo de la mesa para que no los encontraran enfilados. Y estos menores quedaron respondiendo a órdenes de milicianos. Eso lo denunciamos. Se lo denunciamos al presidente, se lo denunciamos al ministro del Interior, a Juan Fernando Cristo. Y ese día Juan Fernando Cristo citó a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y casi que la encaró conmigo, a ver si era verdad lo que yo estaba diciendo. Y le dice Cristina Plazas, ministro, lo que el periodista está diciendo es verdad. El gobierno lo sabía, durante todo el proceso lo supo, sabían que eso estaba ocurriendo y nunca lo sencillamente para que las FARC no se pusieran bravos. Bueno, ustedes son los jueces de estos programas. Aquí queremos simplemente traer la verdad de las víctimas. Queremos hacer una cruzada para salvar a esos niños, para arrebatárselos a la violencia, ya, para tratar de recuperar esas vidas que se perdieron, esa niñez, esa juventud, esa adolescencia, en una instrucción permanente de violencia, de asesinato, de crueldad, inhumanización de todos esos niños para que se convirtieran en las armas que las FARC necesitaban. Los colombianos tenemos que ser generosos con esas víctimas, tenemos que recuperarlos a la sociedad, pero los responsables tienen que pagar por ese arrebatar de lo más preciado, lo más cuidado en la Constitución, los niños, esa vida a esas familias y esos niños, ese futuro tan doloroso y ese pasado que han vivido tan dramático. Entonces, agradecerles el espacio, el interés y invitarlos a la cruzada. Devuelvan los secuestrados, devuelvan ya, liberen a los niños y a los adolescentes que tienen dentro de esas zonas y, por supuesto, mapas de minas antipersona y mapas de esos dolorosos desaparecidos que una vez fueron secuestrados. Erwin, muchas gracias. Y déjeme decir una cosa nada más, que hablamos de niños reclutados, pero los niños, en esos niños están las niñas, y esas niñas fueron sometidas a abuso sexual, violento, y posteriormente, como las embarazan a la fuerza, les hacen aborto forzado violento. Entonces han sometido, en el caso de las niñas, podemos decir que a 3 vejámenes mucho más crueles que a los del sexo masculino, porque esas fueron violadas, abusadas y luego fueron abortadas bajo la fuerza, y de esas hay casi 3.000 casos que también tiene la Fiscalía General de la Nación. Recordemos a Juliana. En la guerrilla hay muchísimas Julianas que fueron asesinadas seguramente y están desaparecidas, pero muchísimas que sobreviven con ese dolor y esa angustia de ese abuso sistemático, de ese maltrato y de esa explotación sexual que se ha dado. Un abrazo para todos y muchas gracias por escucharnos.